Aventura inesperada en el bosque. Me llamo Darío y si hay algo que me apasiona, es la aventura. Me considero un explorador nato, de esos que sienten una conexión especial con la naturaleza y no le temen a lo desconocido. Por eso, cuando un fin de semana largo se asomó, no lo dudé, preparé mi mochila con mi equipo de exploración, me puse mi playera gris favorita, un short de mezclilla azul oscuro, y salí a la carretera en busca de un nuevo destino. Había oído hablar de un bosque un poco remoto, un lugar que prometía ser el escenario perfecto para mi siguiente hazaña. Justo cuando la ciudad quedó atrás y el paisaje se tornaba más verde, me topé con un carro varado a la orilla del camino. Al acercarme, vi a una joven que parecía un poco frustrada, revisando el motor. Me detuve para ver si podía ayudarla. Se llamaba Mariana y, para mi sorpresa, resultó que se dirigía al mismo bosque que yo. Su carro se había descompuesto y, afortunadamente, aparecí justo en el momento indicado. Ella vestía una playera blanca y unos pants azul claro, de un tono mucho más pálido que el azul oscuro de mis shorts. Se veía un poco desanimada, pero sus ojos brillaban con una chispa de emoción cuando le propuse que la llevara. Aceptó sin dudarlo, y así, lo que prometía ser una aventura solitaria, se convirtió en un viaje inesperado para dos. La conversación fluyó fácilmente mientras devorábamos kilómetros. Hablamos de nuestros sueños, de por qué nos gustaba la naturaleza y, por supuesto, de lo que esperábamos encontrar en el bosque. Ninguno de los dos se imaginaba, ni en el más loco de nuestros pensamientos, que esa caminata inicial se convertiría en el inicio de la aventura más extraordinaria y surrealista de nuestras vidas. Después de unas horas de viaje, finalmente llegamos al bosque. El aire fresco y el olor a tierra mojada me confirmaron que habíamos tomado la decisión correcta. Elegimos un claro cerca de lo que parecía ser un arroyo y, con la destreza de un explorador, monté nuestras tiendas de campaña en un abrir y cerrar de ojos. Mariana, por su parte, observaba con curiosidad, asombrada por mi agilidad. Justo cuando el sol empezaba a teñir el cielo de naranja, algo en el horizonte llamó nuestra atención. Era una luz pulsante, de un color que no había visto antes. Mis instintos de explorador se activaron de inmediato. Teníamos que averiguar qué era aquello. Sin darnos cuenta de lo lejos que nos alejábamos de nuestro campamento, seguimos la misteriosa luz a través de un denso matorral. La luz se hacía cada vez más intensa, y cuando por fin salimos del follaje, nos encontramos de repente al borde de un vasto lago. A primera vista, parecía que el agua era tan oscura y el reflejo de la luz tan intenso que no vimos la orilla. Y en un abrir y cerrar de ojos, caímos. El impacto fue suave, casi imperceptible, pero la sorpresa fue mayúscula. El agua era extrañamente cálida y, al mirar a Mariana, me di cuenta de algo increíble: nuestra ropa se estaba desvaneciendo. Mi playera gris y mi short de mezclilla desaparecieron, dejando solo un minúsculo traje de baño. Volví a ver a Mariana y me di cuenta de que su playera blanca y sus pants azul claro también se habían desvanecido, y de pronto, Flash, se transformó en la chica del bikini azul. Era el mismo color del lago, un azul tan profundo como sus ojos. Nadar nunca fue un problema para mí, pero este lago era diferente. Era tan vasto y profundo que se sentía como un pedazo del océano en medio del bosque. La orilla estaba a solo 2 metros, pero la pared de tierra era completamente vertical, sin ninguna pendiente o camino que nos permitiera salir. Mariana, aunque era buena nadadora, no podía aguantar mucho tiempo bajo el agua. Su respiración se agitaba y su rostro reflejaba preocupación. Yo, en cambio, siempre he sido de los que disfrutan de sumergirse, de explorar las profundidades. Aguanta, le dije con la voz más tranquila que pude, yo buscaré una salida. Mientras Mariana se sostenía a la pared rocosa de la orilla para mantenerse a flote, yo me sumergí. La luz de la luna apenas penetraba la oscuridad del lago, y lo único que podía ver era el resplandor azul que salía de ella. Descendí lentamente, explorando los alrededores. Era un lugar enigmático, lleno de silencio y misterio. Sabía que la solución debía estar en algún lado, y mi instinto de explorador me decía que la encontraría. Bajo la superficie, el mundo era un espectáculo silencioso. Cientos de peces de colores neón, que nunca había visto, pasaban a mi lado como si yo no existiera. La flora acuática brillaba con una luz propia, creando un paisaje de fantasía. Me maravillé de cada detalle, de cada rincón de ese misterioso lago, pero en mi mente solo estaba una persona, Mariana. No podía dejarla sola por mucho tiempo. Aunque sabía que se sostenía de la orilla, el cansancio podría jugarle una mala pasada, y no quería que se hundiera. Gracias al reflejo de la luna en el agua y al brillo del bikini de Mariana, podía ubicarla perfectamente. Regresaba a la superficie a su lado para contarle lo que había encontrado y para asegurarme de que estaba bien. Le describí las criaturas luminosas y el increíble paisaje subacuático. Ella me escuchaba con los ojos muy abiertos, asombrada. Cada vez que salía a la superficie, la encontraba un poco más cansada, pero su mirada de asombro y admiración me daba más energía.
Con cada inmersión, me adentraba un poco más en la oscuridad, buscando desesperadamente la solución, un túnel, una cueva, cualquier cosa que nos permitiera salir de allí y continuar nuestra aventura. Con cada inmersión, el mundo subacuático se volvía más fascinante y enigmático. Dejé atrás los peces neón y los destellos de la flora acuática para adentrarme en un silencio aún más profundo. Pero no me olvidaba de Mariana. Salía a la superficie cada tanto, sabiendo que su cansancio era cada vez mayor. ¿Estás bien, Mariana?, le preguntaba mientras me acercaba. Ella, con la respiración entrecortada, me respondía con una sonrisa forzada. Sí, Darío. Sigue buscando. Me animaba. Veía como sus brazos ya no tenían la misma fuerza para sostenerse, pero su determinación la mantenía a flote. A ratos la veía nadar en círculos, buscando mantenerse despierta, luchando contra el agotamiento. Su valentía era admirable y me daba más fuerzas para seguir explorando las profundidades del lago. Ya casi, le prometía. Algo me dice que estamos cerca. Y volvía a sumergirme, sintiendo una conexión cada vez más fuerte con ese misterioso lugar. Su confianza en mí y mi instinto de explorador me decían que el final de esa extraña prueba estaba cerca. Mientras exploraba una zona más rocosa, cuando la esperanza comenzaba a desvanecerse, un destello me llamó la atención. Era una abertura, un pasadizo tan estrecho que parecía imposible que alguien pudiera caber. Pero mi instinto me dijo que era la salida. Era el túnel que estaba buscando. Sin perder un segundo, regresé a la superficie. La vi, luchando contra el cansancio, aferrada a las rocas de la orilla. Sus ojos se iluminaron cuando me vio. Sabía que su resistencia estaba al límite, pero también que no podía dejarlo. Mariana, le grité, la encontré. Ella me miró con una mezcla de asombro y alivio. Es un túnel, continué, pero es muy estrecho. ¿Puedes aguantar sumergida lo más que puedas? Es la única forma de salir. Vi cómo su mirada dudosa se transformó en una de pura determinación. Sin dudarlo, asintió, me tomó de la mano y se sumergió conmigo en la oscuridad del túnel, en busca de la libertad y el fin de esa inigualable aventura. La salida no fue tan fácil y sobre todo porque Mariana estuvo a punto de perder el conocimiento por falta del aire. El estrecho túnel nos recibió con una oscuridad total y mi instinto de explorador se disparó. No había duda, esta era la única forma de salir de ese lago enigmático. Yo iba delante, guiando el camino, y Mariana me seguía con el mismo valor que había demostrado desde el principio. Pero la travesía no fue sencilla. El túnel era más largo de lo que había imaginado, y pronto me di cuenta de que el aire de Mariana se estaba agotando. Pude sentir su mano apretando la mía con más fuerza, una señal clara de que estaba llegando a su límite. Su cuerpo empezó a flaquear, y a pesar de su increíble determinación, su lucha por el aire se hacía evidente. Estuvo a punto de perder el conocimiento, y el pánico me invadió por un segundo, pero me obligué a mantenerme concentrado. Redoblé mis esfuerzos, nadando más rápido, sintiendo cada pulgada de mi cuerpo. Justo cuando pensé que no lo lograríamos, un rayo de luz se asomó al final del túnel. Con una última bocanada de fuerza, la jalé. Salimos del agua, jadeando, empapados, y nos desplomamos sobre la arena de una pequeña playa, en el interior de una cueva. La luz de la luna se filtraba por una abertura en el techo, revelando un paisaje que parecía de otro mundo. Mientras la luz del amanecer se filtraba por la abertura de la cueva, nos quedamos dormidos, agotados por la odisea. El suave sonido de las olas rompiendo en la orilla fue lo primero que escuché al despertar. A mi lado, Mariana se revolvía, con el sol sobre su rostro. Nos miramos, y en ese momento, entendimos que nuestra aventura apenas comenzaba. Pero no estábamos solos. De pie, a unos metros de nosotros, había una mujer con una mirada serena, pero penetrante. Se presentó como Margot y nos vio un poco sorprendidos. Los vi anoche, explicó con una voz tranquila. Cuando cayeron en el lago, no pude evitar verlos. Nos contó que el lago no era un simple lago, sino un portal mágico. La misteriosa señal luminosa en el horizonte nos había atraído hasta él, y el agua había reaccionado a nuestra energía, desvaneciendo nuestra ropa para adaptarnos a ese nuevo entorno. Esa señal es muy tramposa, nos advirtió. Atrae a los exploradores, a los curiosos, a los que no tienen miedo de lo desconocido. Pero su propósito no es el que ustedes imaginan. Sus palabras nos dejaron helados. Aún no sabíamos lo que nos esperaba, pero con Margot como guía, estábamos listos para enfrentar lo que viniera. Margot nos invitó a pasar a su cueva. Nos ofreció un desayuno caliente que, en ese momento, se sintió como el manjar más delicioso del mundo. Mientras comíamos, nos explicó el verdadero propósito de la misteriosa señal que nos había atraído. La señal no está aquí para llevarlos a un tesoro o a un lugar mágico. Comenzó. Es una prueba, un filtro.
Atrae a las personas que, como ustedes, tienen el alma de exploradores, aquellos que se atreven a sumergirse en lo desconocido. Pero solo aquellos que demuestran valentía, trabajo en equipo y resistencia logran salir del lago. El lago es un portal que los lleva a un lugar diferente, a un nuevo mundo. Nos quedamos en silencio, procesando sus palabras. Entonces, Margot se levantó y nos invitó a seguirla. El camino de regreso a sus campamentos es un poco largo, pero los guiaré. No se preocupen, aquí todo está más cerca de lo que parece. Nos dijo con una sonrisa. Con el estómago lleno y la mente llena de preguntas, la seguimos. Margot, viendo nuestro agotamiento, nos hizo una seña para que la esperáramos. Iré por mi esposo y mi hijo. Nos dijo. Ellos vendrán con un vehículo para que no tengan que caminar. Es mejor que los guíe. Mientras se alejaba, sentí que era el momento de hacerle las preguntas que me carcomían la mente. Al regresar, me miró con calma, como si ya supiera lo que iba a preguntarle. Sé que tienen muchas dudas. Adelante, Darío, pregunten lo que quieran. Dijo con una voz serena. ¿Por qué nosotros? Le pregunté, sin rodeos. ¿Y qué significa esta prueba? ¿A qué mundo nos ha traído? No los eligió el lago, Darío, ustedes lo eligieron a él. Me respondió, señalando la orilla. El portal se abre para quienes tienen el espíritu de la aventura y el corazón puro. Hay muchas personas que han llegado hasta aquí, pero no todos han logrado salir. Ustedes lo hicieron, y eso demuestra su valentía, confianza y su habilidad para trabajar en equipo, incluso en la adversidad. Y en cuanto al lugar, continuó, este es un mundo al que no todos tienen acceso. Aquí, la naturaleza tiene su propia voz, y la magia es parte de la vida cotidiana. Su ropa se desvaneció porque el lago los purificó, los despojó de su yo de la ciudad para que pudieran conectarse con este nuevo entorno. El bikini azul de Mariana y su traje de baño son ahora parte de ustedes, un símbolo de su renacimiento en este mundo. La conversación se interrumpió cuando un vehículo rústico se acercó, conducido por un hombre robusto y amable, con un joven a su lado que parecía ser su hijo. Ambos nos saludaron con calidez y nos invitaron a subir. Sabía que esta no era la historia de cómo llegamos a un lugar, sino la de cómo llegamos a casa. ¿Y por qué ustedes viven aquí? Preguntó Mariana, mientras el vehículo se ponía en marcha, abriéndose paso entre los árboles. Digo, es hermoso, pero ¿por qué no viven en la civilización, cerca de sus familias? Margot se giró para mirarnos, con esa misma calma que la caracterizaba. Su esposo, al volante, asentía con la cabeza, como si hubiera escuchado esa pregunta cientos de veces. La civilización, tal como la conocen, está llena de ruido y distracciones. Explicó Margot con una sonrisa serena. Nosotros elegimos la paz. Aquí, la naturaleza nos provee de todo lo que necesitamos. El lago, los animales, el aire. Todo tiene una energía especial. Además, aunque no lo parezca, este lugar está conectado con sus hogares de una forma que ustedes todavía no pueden comprender. La vida aquí no es solitaria. Intervino el esposo de Margot. Tenemos a nuestra familia, a otros exploradores que han decidido quedarse, y sobre todo, tenemos una conexión con la tierra que la civilización ha olvidado. Este bosque es nuestro hogar y, para nosotros, es el lugar más seguro y hermoso del mundo. No necesitamos más. Sus palabras me resonaron profundamente. La idea de una vida conectada con la naturaleza, lejos del ajetreo de la ciudad, de repente se sintió como algo tangible y deseable. Mariana asintió, con una mirada reflexiva. En ese momento, ambos entendimos que el viaje no solo era de un lugar a otro, sino también un viaje hacia el interior de nosotros mismos. Nos llevaron de vuelta al claro donde habíamos montado el campamento. Nuestras tiendas seguían intactas, como si no hubiera pasado el tiempo. Al bajarnos del vehículo, les agradecimos a Margot y a su familia por todo, por el desayuno, por la guía y por las respuestas a nuestras preguntas. Les prometimos que volveríamos, que queríamos conocer más de ese mundo. Cuando se fueron, Mariana y yo nos miramos. La aventura nos había unido, nos había convertido en un equipo. No solo habíamos sobrevivido, sino que también habíamos descubierto algo nuevo en nosotros mismos. Sentíamos una conexión con ese lugar, como si nos estuviera llamando. Sin decir una palabra, desarmamos el campamento y volvimos al lago. Esta vez, la caminata era diferente, ya no era por necesidad, sino por elección, por el simple placer de la aventura. Estábamos listos para nadar, para sumergirnos en sus profundidades una vez más. A pesar de que habíamos llevado nuestros trajes de baño, decidimos ponernos los que nos había regalado el lago. Mariana se veía increíble en su bikini azul, y le dije lo hermosa que se veía.
Ella, con una sonrisa, me devolvió el cumplido, elogiando cómo se veía mi cuerpo en ese traje de baño. Sabes, casi no uso este tipo de traje de baño, pero al verme reflejada en el agua, este bikini me hizo obtener una confianza tan poderosa. Ahora será mi bikini azul más preciado de mi colección. Igual yo. Este traje de baño es algo chico de los que acostumbro usar, pero lo tendré en mi colección de prendas significativas, como un trofeo de una aventura inesperada. El lago nos recibió con la misma calidez, pero esta vez, con la tranquilidad de quien vuelve a casa. La luna se reflejaba en la superficie del agua, y juntos, nos adentramos en el lago, no como exploradores en busca de una salida, sino como dos almas que habían encontrado su lugar en el mundo. Ahora que sabíamos el camino, regresar no sería un problema. Ya no éramos unos exploradores novatos, el lago nos había convertido en algo más. No queríamos abusar de la generosidad de Margot y su familia, así que decidimos regresar a nuestro campamento por nuestra cuenta. Dejamos el lago de la cueva, listos para sumergirnos una vez más en el portal. La entrada del túnel, que la primera vez nos pareció imposible, ahora se sentía como un atajo a casa. Fue como si tuviéramos una brújula interna, no tardamos en ubicarlo. Al igual que en nuestra travesía de ida, el túnel nos recibió con su oscuridad total, pero esta vez sin el pánico. Yo, como en la ida, fui el primero en sumergirme y Mariana me siguió con una confianza que no me había imaginado. La travesía de regreso fue una sorpresa para ambos. Mariana, la que la vez anterior estuvo a punto de perder el conocimiento por la falta de aire, ahora aguantaba más tiempo sumergida. Nos miramos con una sonrisa bajo el agua, nuestras miradas transmitían la misma sorpresa y alegría. El lago nos había dado un regalo, una nueva habilidad. Y aunque el camino parecía largo, el señor Cuco, el esposo de Margot, tuvo razón, el bosque era más pequeño de lo que parecía. Salimos del agua y corrimos a nuestro campamento, para dormir antes de que el sol nos despertara. Llegamos justo antes del amanecer. Nuestro penúltimo día en el bosque lo dedicamos a seguir explorando, pero esta vez con la ropa deportiva de reserva que llevábamos en la mochila. Nos adentramos en senderos menos transitados, subimos una colina para contemplar el paisaje y, a cada paso, la conexión que habíamos forjado se hacía más fuerte. Hablábamos de todo, de nuestros sueños, de la magia del bosque y de la increíble aventura que habíamos vivido. Después de comer, mientras el sol se filtraba entre los árboles, Mariana me miró con una chispa de picardía en los ojos. Mi corazón dio un vuelco. Darío, me dijo, con una voz baja y segura, ¿qué tal si disfrutamos de la naturaleza, pero de una forma diferente? ¿Qué tal si nos despojamos de nuestra ropa? La propuesta me tomó por sorpresa, pero al mismo tiempo me pareció la idea más natural del mundo. Un escalofrío recorrió mi espalda, no de frío, sino de una emoción indescriptible. Era el tipo de aventura que solo alguien como Mariana y este lugar podían inspirar. La propuesta de Mariana resonó en mí como una invitación a la verdadera libertad. Decidimos aprovechar esa tarde mágica. No dudamos, nos despojamos de nuestras ropas. Dejamos a un lado las camisetas, los shorts y la ropa interior. Con la desnudez, sentimos una conexión más íntima con el bosque, una sensación de autenticidad que nunca antes habíamos experimentado. El pasto fresco acariciaba nuestros cuerpos y la brisa suave nos susurraba secretos. Nos sentamos, nos miramos, y en ese momento, no hubo palabras, solo una comprensión mutua. Extendimos nuestros brazos y nos abrazamos. No fue un abrazo de pasión, sino de amistad, de dos almas que se habían encontrado. Era un abrazo genuino, puro, que sellaba nuestra conexión y lo que habíamos vivido. En ese abrazo, no había nada más que la naturaleza, el momento y nosotros, dos exploradores que habían descubierto algo más grande que cualquier mapa o tesoro. Permanecimos así, abrazados, un buen rato. El sol se ocultó lentamente, pintando el cielo de tonos anaranjados y morados. La brisa se hizo más fresca, pero no nos importó. La conexión que sentíamos era suficiente para mantenernos cálidos. Cuando la noche ya se había instalado por completo, decidimos que era hora de volver al campamento. Pero nuestra locura, nuestro espíritu aventurero y nuestra nueva libertad nos impulsaron a tomar una decisión atrevida. Con nuestras ropas en las manos, caminamos de regreso al campamento, encuerados. La luz de la luna nos guiaba y los sonidos de la naturaleza nos acompañaban. No había miedo, ni vergüenza, solo una sensación de pura y total libertad. El bosque nos había despojado de lo superfluo, y ahora caminábamos como dos exploradores en sintonía con su entorno, con la confianza que solo un lugar tan mágico puede otorgar. Llegamos a nuestro campamento, aún desnudos, con la piel de gallina por la brisa fresca, pero con el corazón lleno de una emoción inexplicable. Mariana me miró con una sonrisa y me dijo: Darío, aunque ya hace algo de frío, la locura es más calurosa. Su voz sonaba a libertad, a un despojo de todo lo que la sociedad nos había impuesto. Me gusta andar así. Continuó, con los ojos brillando a la luz de la luna.
como si fuera cualquier animal creado por la naturaleza, sin etiquetas y sin nada. Sus palabras resonaron en mi alma. Era exactamente lo que yo sentía. Encendimos una fogata y el calor de las llamas se unió al calor de nuestra aventura. Nos sentamos frente a ella, encuerados, con nuestras ropas a un lado, celebrando nuestra locura, nuestra conexión con la naturaleza y la amistad que había nacido en ese viaje inesperado. El fuego danzaba, y nosotros éramos uno con el universo, con la magia del bosque y con la libertad de ser nosotros mismos. El sol de la mañana nos encontró, por última vez, en el bosque. Después de recoger nuestro campamento, nos dirigimos a la cueva de Margot para despedirnos. El señor Cuco y su hijo nos saludaron con una calidez genuina, y Margot nos abrazó como si fuéramos de su propia familia. Les prometimos regresar en el próximo puente largo o, incluso, para las vacaciones. Mariana y yo emprendimos el viaje de vuelta con la certeza de que algo había cambiado entre nosotros. Había una conexión que iba más allá de lo superficial. En nuestra aventura, nos sentíamos como si ya nos hubiéramos conocido de toda la vida, como si nuestras almas hubieran estado esperando este encuentro. Cuando llegamos al sitio donde encontré varada a Mariana, nos dimos cuenta que la grúa que había solicitado para que recogieran su auto, ya se lo había llevado a su casa. Para nuestra sorpresa y alegría, descubrimos que no vivía tan lejos de mí. Eso nos dio la excusa perfecta para seguir en contacto. Y así, nuestra amistad se fue transformando en algo más con el tiempo. El bosque, la luz en el horizonte y el lago no solo nos habían dado la aventura de nuestras vidas, sino que también habían encendido una chispa entre nosotros que, poco a poco, se convertía en un fuego que nunca se extinguiría. Relato escrito por Eder Mercado.